terminala con esos economistas progresistas que no saben economía igual que Tabetia. Mira. Que le haces mucho daño a la Argentina vos también. Es que sos insoportable. ¿Qué crees que te diga? No, vos sos insoportable en el programa que solo invitás progresistas. Es inaguantable. Le decía, yo estaba diciendo que hay un debate sobre si el modelo económico funciona o no funciona, sobre todo en el momento en que Milei le demuestra a gente que lo criticaba. Estoy hablando del palo ortodoxo, como Cavallo, Broda, Melconian, Lacunza, que le decían, no sé, Carlos Rodríguez, que le decían, vos con este esquema cambiario no vas a poder bajar la inflación por debajo de 5 y en el segundo semestre vas a tener quilombo con la deuda, que te va a complicar mucho el plan. Y él decía, de ninguna manera, no voy a tener problema con la deuda y voy a bajar la inflación debajo de 5. Y que ese debate Milei lo está ganando dentro de la ortodoxia. Entonces es un momento donde uno ve que muchas consultoras que venían diciendo esto no va a funcionar, tiene este dato, tiene este problema, empiezan a darse vuelta y dicen no, el escepticismo se va transformando en optimismo que se ve en esos números financieros. Empieza a haber algún indicador de rebote, no sé, el último informe de la consultora Ferreres muestra 1.3 trimestre completo del último contra el trimestre anterior, y entonces yo decía, me interesa escuchar a alguien que está muy convencido que esto no va a funcionar, a ver qué dice en este contexto, por eso te llamábamos. ¿Cómo no? No solo es de la ortodoxia, vos lo habrás escuchado a Álvarez aquí decir que todo lo que está haciendo Milei es correcto, que está bien, y que el que más hizo por los pobres en la Argentina es el señor Galperín. Y entonces, bueno, hay una confusión en la disciplina muy importante. Mirá, acá tenés un solo economista que yo lo respeto intelectualmente, creo que está equivocado, pero lo respeto, que es Ricardo Arreazu. Él fue el segundo de Dix fue el presidente del Banco Central cuando Martínez Gross era ministro de Economía, o sea que de aquella época lo conocemos. Yo era estudiante, imagínate, en esa época era recién empezando en el año 78, imagínate que estudiaba ingeniería, te digo, en aquel momento. Pero lo sigo, es una persona digna de leer, un contador que se fue a formar a Chicago, su esquema mental es el del ajuste monetario laboral de pago. Hay un tema de Arreazu que es clave, que es comprender la economía bimonetaria. Vos pensás que en la década ganada, el hallazgo de la década ganada fue entender la economía bimonetaria. Esto no hay manuales en el mundo para una economía bimonetaria. No lo hay. No es que vos vas a estudiar a Estados Unidos, España, en Francia y venés experto en economía bimonetaria. No hay ningún manual que lo explique. Esto es una originalidad de la Argentina y los economistas, sobre todo los que hacemos economía política, no tenemos otra alternativa que entender por dónde estamos transitando. Mientras el último gobierno peronista, el que fue del 2002 al 2015, pero hasta el 2012, el último gobierno peronista entendió la economía bimonetaria, la Argentina anduvo fantásticamente bien. A partir de que el progresismo, sobre todo con la devaluación de Kicillof, se hizo cargo de la economía, dejó de entender, porque no la han estudiado, no la comprenden, no la saben, la economía bimonetaria. De hecho, mi debate con Kicillof fue, pibe, no devalúes. Él devaluó y se metió la economía de sombrero. ¿Por qué devaluó? Porque no entiende la economía bimonetaria. Esa situación de no comprensión de la economía bimonetaria que llevó a Cristina a decir especifiquen los plazos fijos que tienen en dólar y todas esas tonterías que se dijeron entre el 13, que fue un año de transición, el 14, el 15, inició este ciclo desagradable que destruyó la década ganada. Este es el final del proceso de no comprensión de lo que está aconteciendo, llevando a la Argentina a un lugar donde nunca pensamos que iba a pasar. Es importante, porque este es el debate actual del peronismo. Si son los tarambanas de la economía progresista los que se hacen cargo como Guzmán, vuelven a fracasar. Entonces, una vez que le podemos explicar en un programa de ciego progresista por qué no entiende la economía bimonetaria, es extraordinario. Y de paso te explico ahora por qué no tiene razón. Porque el equilibrio fiscal es fundamental para controlar la inflación si tenés alineada la tasa de interés entre pesos y dólares, cosa que ahora están absolutamente desbalanceadas, de tal manera que la tasa de interés
en pesos, en dólares. La tasa de interés en pesos en la Argentina está entre el 4 y 5% mensual. Ujú. Por eso la deuda se está espiralizando. ¿Por qué esto no explotó? Porque están escondiendo la tasa de interés que pagan en la capitalización de los bonos. ¿Dónde lo ves? En el aumento explosivo de la deuda. La deuda del Tesoro tiene un aumento explosivo inmanejable, porque es como un plazo fijo que vos no lo sacas del banco. Como el banco, en vez de devolverte la plata con los intereses, te vuelve a hacer otro plazo fijo, vos pusiste un mes 100 pesos, al mes siguiente tenés 110. Si yo no lo retiro, ahora el nuevo plazo fijo ya no es de 100 pesos, es de 110. Los intereses es interés compuesto. Esto es lo con los bonos. Estas bestias sacaron los intereses del cuasi fiscal, los intereses que pagaba el central, los mandaron al Tesoro, y el Tesoro, los bonos que dicen, yo le pago el interés, pero se los pago todo al final del bono. Por lo tanto, le pago mensual, pero renovamos mensualmente ese bono capitalizando los intereses. Como no los pagan, no los cuentan. Te estás dando cuenta de lo que hacen. ¿Dónde lo tenés que ir a buscar? A la deuda. Cuando la Secretaría de Finanzas de este gobierno demuestra lo que se incrementó la deuda, estas bestias, lo que Macri tardó un año, lo hicieron, lo multiplicaron por 2 en 9 meses. Además, Latón y Carlos Rodríguez terminan de explicar por qué esto termina muy mal y hay que evitarlo. Porque en el análisis de Ricardo Arriazú, que tiene la solvencia técnica de Carlos Rodríguez, tienen casi la misma edad, pero bueno, le ha pegado distinto el desarrollo de la vida, está bien en términos de actitud. Esto no tiene nada que ver con saber o no saber economía. Carlos Rodríguez también es una persona que quería. Marlacón es un abogado, es otra historia, lo respeto, me cae divertido, pero no tiene nada que ver con la disciplina. Es un timbero como Caputo, no es un muchacho de la economía. En lo que tenés acá, que Carlos Rodríguez no se ocupa, y Arriazú tampoco, que cuando vos ordenás a partir de lo fiscal, te despreocupás del nivel de actividad. Entonces la destrucción de la industria es fenomenal al punto, porque no te preocupás de la productividad de la economía, de la competitividad, al punto que Roca, que está ganando mucha plata en Vaca Muerta, pero la está perdiendo en el acero, que es su core, es un núcleo duro, es el mandato familiar, ya sale a decir algo tremendo, basta con China. Cuando él se está acercando a China, y eso obviamente va a enojar muchísimo a Estados Unidos. En términos del mundo, China es el gran perdedor, ya lo fue Alemania y ahora va a ser China. Por lo tanto, este está absolutamente desalineado, es al revés. El mundo no va para donde va Milei. El mundo va hacia el nacionalismo. A ver, tengo ganas de hacerte... Termino. Y en términos de mercado interno, no hay ningún elemento que facilite la demanda, ni la exportación, ni el poder adquisitivo de los ingresos populares que están destruidos, sueldos, salarios, jubilaciones, pensiones. Cuando el guiso se termine de empezar, que hoy empieza ya un proceso muy complejo, ayer cuando los muchachos de la FIP llegan a la Casa Rosada y le dicen que se vayan, es el proceso inicial. Lo que hay que evitar es que esto sea en la calle. Esto lo tiene que hacer el Congreso. A esta bestia, a este chapita, lo tienen que sacar con un juicio político. Te escucho atentamente. No, solamente, Guillermo, ¿tenés algo para decirle, para terminar, para Jairo Stracha, que es de River? No, yo quería, nunca entre un argentino y un brasileño. Mira, me pasa lo mismo que cuando Alberto Fernández, con la influencia de los mexicanos, hizo un decreto para fundir a Clarín. Alberto Fernández, cuando empieza su gobierno. Escúchame, vos de qué cuadro... En ese momento, el decreto de comunicaciones que lo redactó allí. ¿De qué cuadro sos vos? En ese momento terminé la pelea con Clarín públicamente. Ellos no conmigo, pero yo sí con ellos. Porque entre un argentino y un mexicano me quedo con los argentinos. ¿De qué cuadro sos vos? Y vos? ayer lo mismo, entre un argentino y un brasileño me quedo con los argentinos. ¿De qué cuadro sos vos? De Racing. De Racing. Te mando un abrazo y muchas gracias. ¿Se entendió? Decime eso nada más. Se entendió bastante. Se entendió bastante. Con eso me alcanza, tampoco voy a pretender que se entienda todo en 15 minutos. La próxima vez
Dame pero, 2 horas. y la próxima vez tenemos que hacer un seminario. Ahora, terminada con esos economistas progresistas que no saben economía igual que esta bestia. Mira. Que le haces mucho daño a la Argentina vos también. Escuchame una cosa, Álvarez Sagis, además de ser un muy buen economista, es un gran amigo mío. Vos podés decirle lo pero que... no sabe economía. ¿Vos podés ¿Cómo va a decir que el que más hizo con la pobreza fue Galperida? ¿Vos te parece? Bueno, discutilo con él. Es gran amigo mío, no voy a defender todo lo que dice. Si es amigo, yo no discuto tu amistad. Dije que deje de joder con los economistas progresistas que no saben economía igual que esta bestia. No es un gran economista. Yo hablo con todos y acá... hablar sí. Te dije que te deje de joder de invitar nada más que a los economistas. Pero te acabo de invitar 15 minutos de Avenida Central respetando... ¿Cuánto hace que no hablamos? No, es que sos un tipo... la última vez por Alberto. Es que sos insoportable. ¿Qué crees que te diga? No, vos sos insoportable del programa que solo invitas progresistas. Es inaguantable. Yo sé que saco a Guillermo Moreno y me empieza a romper las pelotas, que la chicana, que el progresismo... ¿Qué lo dice? ¿Sabés quién lo dice también? Que progresista como vos la Carrió. Dice, ¿qué opina de Moreno? Insoportable. No, vos sos insoportable. Es así, un tipo más pesado que milanesa de chancho. Digo, hay que tomar la decisión de hablar con Moreno, la concha del mono. Está bien, una vez por año. Pero aprendés economía. Gracias por el llamado. Te mando un abrazo. 8:38 minutos de la mañana.